Hola, bienvenidos a una nueva charla sobre la declaración de la renta. Mi nombre es Juan Díaz y en esta ocasión he creído conveniente elaborar un pequeño tutorial para ver la forma de modificar o añadir datos en los inmuebles. La razón de esta charla viene por los cambios que recientemente ha introducido Hacienda relacionado con estos datos y porque ha provocado gran confusión a las personas que ya tenían unos hábitos para hacer sus rentas y que se han visto modificadas. Yo quiero decir que no entiendo bien por qué Hacienda ante estos cambios no ha elaborado unas guías para ayudarnos en la introducción de la información. Pero bien, visto los temas como están, pues vamos a intentar solucionar el tema. No voy a entrar ahora en las consideraciones que ha tenido Hacienda para hacer estas modificaciones y lo único que vamos a hacer, pues eso, ver cómo metemos los datos. Para ello me voy a poner en la perspectiva de tanto del arrendador, o sea, la persona que tiene los bienes y que tiene que tributar, como del arrendatario, es decir, aquellas personas que se pueden beneficiar, ahora veremos cómo, de algunas deducciones, o bien por su vivienda habitual, o bien porque pues tienen deducciones por alquiler, como también vamos a tratar. Lo primero que quiero indicar para situarnos es saber cómo tributan estas rentas. Y la voy a hacer bajo la perspectiva de tres conceptos que tenemos que tener claro desde el principio. Desde el punto de vista del arrendador, podemos estar hablando de una vivienda habitual, que es aquella casa que es nuestra propiedad y en la que residimos durante todo el ejercicio. Podemos hablar de inmuebles a disposición de titulares, que son las segundas viviendas, que son de nuestra propiedad, pero no habitamos en ellas. Y luego podemos hablar de casas que son de nuestra propiedad, pero que las tenemos alquiladas. En todos los casos, en estos tres casos, tenemos que recordar cómo tributaban los inmuebles. Los inmuebles, os recuerdo que en su día, cuando vimos el esquema del IRPF, tributaban por la base general, ¿de acuerdo? Y aquí había un capítulo que se llamaba, yo aquí lo ponía simplificado, ponía casas, pero realmente el capítulo donde tributan es el rendimiento del capital inmobiliario, ¿de acuerdo? Pues bien, bajo esta perspectiva y o sabiendo ya cómo vive la tributación, vamos a ver en cada uno de los tres casos que he comentado cuál es la forma de tributar en renta. La primera consideración, la casa habitual, la casa que es nuestra y en la que residimos, tenemos que dar información a Hacienda, pero esa casa no tributa, ¿de acuerdo? Luego hay otro apartado que son los inmuebles a disposición de los titulares. Empleo este nombre porque es el que utiliza Hacienda. En este caso estamos hablando de casas que son de nuestra propiedad, pero que no habitamos en ellas. Son las segundas viviendas que tenemos en la playa o en el campo o en el monte. Entonces esas casas tributan y la forma en la que tributan es la siguiente. Esas casas, porque así Hacienda lo ha establecido, tributan aplicándole el 1,1 o el 2% al valor catastral de la vivienda. El hecho de que utilice el 1,1 o el 2 depende de si el valor catastral ha sido revisado o no. Después hablaremos cuando entremos en el detalle. Pero en definitiva, una vez obtenido valor catastral y aplicándole lo que aquí indicamos, el 1,1 o el 2%, nos encontraremos que eso ya se convierte en una renta que se va a sumar al resto de las rentas que aquí vienen por la base general. ¿De acuerdo? Y la tercera opción que vamos a analizar es el tema de que tengas una vivienda y la tengas alquilada. Entonces aquí Hacienda tiene el tema también muy claro. ¿Por qué se tributa? Pues se tributa por la diferencia entre los ingresos que hayas percibido por el alquiler menos los gastos que se han producido para poder obtener esas rentas. Y aquí viene una cosa muy importante. A la hora de meter los datos, Hacienda nos preguntará si esa vivienda, ese alquiler, vivienda en alquiler,
es para una casa de particular de otra persona, no es de una empresa. Si es el caso más habitual que hayamos alquilado nuestra casa a otra persona, Hacienda, cuando hayamos hallado la diferencia entre los ingresos y los gastos que se han producido en esa casa, le va a aplicar una reducción del 60%. O sea que tiene un tratamiento bastante considerable. Una vez hechos todos estos cálculos, pues lo mismo que antes, lo va a incorporar en la base general y a partir de aquí lo meterá en las tablas y a tributar. ¿De acuerdo? Esto es en lo concerniente a las viviendas que tenemos en nuestra propiedad. ¿De acuerdo? Con estas tres modalidades. Ahora bien, bajo el punto de vista del arrendatario o también del arrendador, en una circunstancia de que ese arrendador tenga una casa habitual y que esté pagando un préstamo hipotecario, en ciertas circunstancias que después voy a comentar, se puede hacer una deducción. O también se puede hacer una deducción una persona que esté viviendo de alquiler y que por tanto puede obtener alguna ventaja fiscal de ese alquiler. Tanto en un caso como en otro, las deducciones las vamos a hacer por aquí. Es decir, una vez que hayamos visto los impuestos, meteremos las deducciones por aquí. Ahora explicaremos cómo se meten. Pero importante, saber, bajo el punto de vista de arrendador, estamos en esta parte. Y bajo el punto de vista de arrendatario o de arrendador que va a hacer una deducción, nos metemos por aquí. Pues bien, si nos quedamos con este concepto y tratamos de no confundirnos, todo irá bien, pero insisto en que nos situemos cada uno de nosotros en el caso que le corresponda y no mezclemos conceptos, porque si no vamos a tener dificultades. Yo para hacer la exposición que ahora quiero hacer, voy a empezar desde el principio de hacer la renta. Y me pongo en la situación de que ya tenemos la referencia de Hacienda. La hemos conseguido y tenemos ya nuestro DNI y la referencia. Y vamos a iniciar el proceso de la renta. Pues haremos, como ya hemos explicado en otras charlas, vamos a hacer la tramitación del borrador y aquí voy a haceros una notificación, una cosa muy importante. La primera vez que entréis para hacer vuestra declaración, os va a aparecer esta pantalla. Y digo que solamente será la primera vez que accedáis a ella. Si había entrado a hacer la renta y luego salido y vuelto a entrar, esta pantalla no se os va a presentar más. Y una vez analizados los cambios que ha producido Hacienda, quiero haceros la siguiente salvedad. Esta pantalla tiene el carácter de indicar nuestro domicilio fiscal, más que el concepto de vivienda habitual. ¿Qué quiero decir con esto? Que si una persona tiene su casa habitual, vive en su casa, la casa que es suya, es su domicilio habitual y además tiene el domicilio fiscal aquí, pues Hacienda le va a presentar en esta pantalla, cuando aparezca la primera vez, todos los datos y va a ratificar. Ahora bien, si nos encontramos, y en esto han habido muchas consultas, si nos encontramos con una persona que no está viviendo en su casa o que se ha desplazado y vive con sus padres a la hora de hacer la declaración, en el momento actual, lo que tiene que hacer en esta pantalla es indicar su domicilio fiscal. Simplemente. Y para ello tendrá que decir que está viviendo en casa de sus padres, tendrá que decir dónde vive, tendrá que aportar todos los datos, pero esa casa no es suya, ¿de acuerdo? Por tanto, utilicemos esta pantalla para decirle no tanto nuestra casa habitual, sino nuestro domicilio fiscal. Si por alguna razón, como antes he dicho, hemos entrado en la renta y salimos y volvemos a entrar, esta pantalla no va a aparecer más. Y es muy importante que se haga lo que he comentado, que esta pantalla sirva para poner el domicilio fiscal. Luego hablaremos más en detalle del tema. Por tanto, si una persona no lo ha hecho, porque ha empezado a hacer su renta y luego ha salido, esta pantalla ya no se le va a presentar en su renta. Tendrá que salirse, irse a la página de Hacienda y con su referencia meterse en lo que se llama modificar el domicilio fiscal. Es decir, en el sitio donde reside en el momento
de hacer la declaración de la renta. ¿Por qué es importante que hagáis esto? Porque cualquier notificación, cualquier efecto que surja en relación con este tema va a venir, va a venir aquí. Y por tanto es importante que hagamos eso. ¿De acuerdo? Pues bien, si ya tenemos claro nuestro domicilio fiscal, vamos a continuar con el proceso de la renta. Entraríamos en la declaración de la renta, veríamos cuál ha sido la... Bueno, y antes de saber nada, Hacienda nos va a preguntar, nos va a hacer unas preguntas para ver, para elaborar el borrador. Y nosotros hemos de responder si queremos incorporarlo o no al borrador. Nos va a presentar una pantalla muy parecida a la que aquí indico, en la que por una parte vendrán préstamos hipotecarios, deducción de vivienda habitual, y luego vendrán las viviendas que le consta a Hacienda que tenemos. ¿De acuerdo? Mi consejo es el siguiente. Si estamos hablando de que la persona ya venía efectuándose una deducción en su vivienda habitual, lo normal es que le demos así para que incorpore los datos del préstamo, ¿de acuerdo? Y Hacienda calculará en automático toda la deducción. Ahora bien, si nosotros tenemos una vivienda, tenemos un préstamo, pero no podemos deducirnos fiscalmente la vivienda porque la hemos comprado posterior al 2013, pues hay que decirle que no lo incluya, ¿de acuerdo? Y pensaremos que no. Luego este capítulo, insisto, si la casa tiene deducción, le diremos que sí, y si sabemos que no tiene deducción, le diremos que no lo meta porque no es correcta la deducción, ¿de acuerdo? Y en relación con con los inmuebles que nos presente Hacienda, que nos presenta porque tiene información de otros años, mi recomendación es que a todo le digamos que sí. Luego ya veremos si los quitamos o los modificamos. Pero en principio conviene que digamos que sí porque van a arrastrar una serie de informaciones, como son la referencia catastral, en fin, una serie de datos que nos vienen muy bien tenerlos allí para simplemente utilizarlos. Si luego no nos corresponde, pues los eliminaremos. Pero insisto, es mucho mejor modificar que no tener que dar de alta a un inmueble. Bien, pues siguiendo para adelante con el proceso, vamos a ver si hemos hecho ya y le hemos respondido a la pantalla, a esta pantalla, le hemos dicho que lo meta en el borrador, lo que siguientemente va a hacer Hacienda va a ser ya presentarnos el resultado del borrador. Pero nosotros no lo vamos a validar, tenemos que hacer modificaciones. ¿Cómo se hacen las modificaciones en los inmuebles? Pues bien, para ver cómo entramos al capítulo de los inmuebles, tenemos, como siempre decimos, ir al apartado e identificar el subapartado en el que queremos meternos. En este caso tenemos que meterlo en el capítulo de bienes inmuebles y rentas derivadas de los inmuebles, a disposición de sus titulares, arrendados o cedidos a otros. Luego, si pinchamos aquí, Hacienda nos va a presentar todos los datos que le hemos dicho que se introdujeran. Y aquí van a aparecernos todo. ¿Está esto terminado? No, tenemos que rellenarlo, pero toda la información básica del inmueble va a estar contenida aquí. Aquí fijaros lo que he indicado, lo que indica ya la casa. La casa distingue si si el piso está arrendado de otros años, si está a disposición de los titulares o es accesorio. De la vivienda habitual ya lo veremos más adelante, ¿de acuerdo? Pero en principio vamos a reportarle a Hacienda información de aquello que tributa. Ya hemos dicho que la vivienda habitual no tributa, pues vamos a ver lo que nos falta complementar. ¿Qué debemos de hacer? Vamos a hacer el primer caso, a disposición de sus titulares, que os recuerdo que hemos dicho que es una vivienda en la que yo no habito y que la considero una segunda vivienda o una casa que tengo sin uso, pero está a mi disposición y tengo que grabar por ella, ¿de acuerdo? Hacienda va a hacer todos los cálculos en automático porque yo cuando le he dicho que se incorporara aquí, ya ha metido todos los datos de la casa y va a hacerme los cálculos automáticamente. O bien me va a calcular el 1,1 o el 2%.
¿Qué datos hemos de complementar de este apartado? De una casa que está a disposición. Pues cuando le demos al punto de casa con disposición, vamos primero a tener que identificarnos si la propiedad de la casa está al 100% o al 50% o donde corresponda. Ya nos va a aparecer la referencia catastral porque nos lo ha traído, ¿de acuerdo? Aquí vamos a ver que estamos clicando en el apartado de adquisición de sus titulares y vamos a tener que meter una serie de datos como son los que aquí ahora indico. Son fundamentalmente el número de días que el contribuyente ha tenido esta casa. Luego, Hacienda, teniendo en cuenta la propiedad, el 100% de la propiedad y teniendo en cuenta los días, va a hacer lo siguiente. Va tomando el valor catastral que ella ya tiene, que ya lo tiene, le diremos si el inmueble está revisado o no, es decir, si vamos a aplicar el 1,1 o el 2% y para ver si nuestra casa está revisada o no, podemos consultar aquí donde pone municipios y lo que es muy importante es que pongamos el número de días que hemos habitado la vivienda. Si ha sido todo el año, pondremos 365 días. Si por alguna razón no ha sido todo el año, que ahora explicaremos cuáles pueden ser los motivos, pues aquí pondremos los días que hayamos tenido esa vivienda. Con esa información, simplemente con decirle si está revisado o no y con los días que hemos dicho que hemos habitado la casa, automáticamente Hacienda va a ver cuál es la renta imputada, es decir, la renta que se va a sumar a otras rentas. Y este capítulo, en lo referente al tema de vivienda a disposición de sus titulares, ya estaría hecho. No hay que darle ya más vueltas. Hacienda ya lo ha hecho todo, ¿de acuerdo? Quiero haceros un comentario en este punto. Puede ocurrir que una casa a disposición de sus titulares no haya estado los 365 días del año. Puede haber ocurrido que haya habido una herencia, por ejemplo, una persona ha fallecido, nos ha dado un inmueble y lo que está claro que una casa que era de otra persona, ahora ya es nuestra propiedad. Pues esa casa será nuestra en la proporción que nos haya correspondido, en vez de ser un 100%, pues al 50%, lo que nos corresponda, y tenemos que poner los días que hayamos tenido esa vivienda desde que la heredamos hasta el 31 de diciembre. Os digo esto porque en esos casos a veces ocurre cuando no pone aquí los 365 días y vas a validar este dato, pues te avisa Hacienda y te dice, mire usted, no ha puesto 365 días. Y tú has de decir, sí, lo sé, continuamos. Porque mucha gente se queda en ese bucle y no comprende el mensaje que le da el tema. Pues bien, en lo referente a la casa a disposición de sus titulares, no comento nada más. Y ahora viene otro capítulo que aquí la cosa está bastante más complicada. Y os explico por qué. Aquí estamos entrando en el capítulo de bienes arrendados, bienes alquilados. Y aquí mi primera recomendación es que para alguien que no esté acostumbrado a hacer la renta o que no tenga facilidad para ello, mi opinión es que debe de acudir a un profesional que le eche una mano. A cualquier gestoría no le va a costar mucho y le digo que vayan a ellos no tanto por la dificultad que ahora voy a comentar que tienen, porque piden muchos datos y hay que saber cómo meterlos, sino también porque como antes he dicho, este capítulo puedes hacer uso de muchos gastos que aminoren la carga fiscal y que muchas personas que no están familiarizadas con este tema desconocen. Como ahora veremos el tema de la amortización del inmueble o los gastos que pueden meter para deducir y porque además también he dicho que muchas personas no hacen declaración de la renta de las casas que tienen alquiladas y desde luego tienen un problema serio y más ahora con los cambios que ha introducido Hacienda porque seguro que lo va a pillar, por así decirlo. Y entonces, ¿qué vamos a encontrarnos? Vamos a encontrarnos que no vamos a poder
aplicarnos esa buena deducción que tenemos del 60% y que además van a tener una sanción, porque os garantizo de que Hacienda va a peinar perfectamente las casas que están alquiladas y no están declaradas. Que ya aprovecho para deciros que los cambios que introduce, muchos son para poder detectar esto. Luego, entonces, en este capítulo yo voy a dar una pasada rápida enunciando los temas, pero soy consciente de que puede provocar, digamos, conflictos a la hora de hacer la renta. Entonces, a mí me lo ha provocado. Yo este año he tenido que darme una buena repensada de cómo meter los datos y estoy acostumbrado a hacer rentas porque son muchas cosas nuevas las que he introducido y que además no ha dado información a Hacienda de este tema. Luego, sin querer ya liar más el tema, voy a deciros qué debemos de hacer. Lo primero que debemos de hacer es que vamos a ver el inmueble que estamos analizando, que vamos a meter los datos, que está arrendado. Siempre, siempre veremos que aparecerá en la pantalla principal los conceptos principales. Es decir, para Hacienda está considerando que está al 100%, estamos viendo de un arrendamiento y que por tanto vamos a dar información adicional. Vamos a ver qué información nos va a pedir Hacienda respecto de este inmueble. Y nos va a pedir un montón de cosas. En un primer momento nos va a preguntar que le digamos los ingresos íntegros que ha tenido la vivienda. Y entonces, en ese capítulo, en ese tema, para mí está claro, son aquello que ha percibido el concepto de alquiler por parte del inquilino. Y a continuación vienen todos los gastos que se han producido. Y aquí puede meter todo aquello que haya tenido para conseguir las rentas. Y estamos hablando de todos los gastos que haya tenido, insisto. Y pueden haber gastos de reparación, pueden haber gastos de reformas, pueden haber gastos de haber comprado algún objeto para la vivienda. Eh, Pueden haber gastos de la comunidad si la está pagando el propietario. Pueden haber gastos de seguros de la casa. Pueden haber gastos del IBI que ha pagado el propietario. Pueden haber infinidad, pueden haber incluso gastos de alquileres no pagados, en fin, de conceptos de deuda del inquilino. En fin, que es un cúmulo de gastos los que puede meter aquí que le van a restar de los ingresos que ha obtenido. ¿De acuerdo? Y cada uno hay que meterlo en su casilla correspondiente. Puede incluso, que ahora también lo veremos, puede incluso meter los gastos que le haya producido el contrato de arrendamiento. En fin, muchísimos gastos. Y hay especialmente un gasto de mucho significado, que ya ha estado otros años y que ahora Hacienda lo controla muchísimo más, que es el concepto de gasto de amortización. Esto para los que no están muy duchos es mejor quedarse un poco por encima del tema, pero en definitiva lo que venía a decir esto es que tú todos los años, en concepto de amortización del inmueble, puedes meter un 3% del valor de la vivienda. Entonces Hacienda antes, os cuento esta historia para que comprendáis un poco el concepto sin querer entrar demasiado en el tema. Hacienda antes permitía quitarte un 3% del valor más alto del precio de adquisición o del valor catastral. Pero este año Hacienda, para determinar, lo va a determinar ella cuál es la cantidad de amortización y nos va a pedir un montón de información. Yo ahora, de una forma rápida, porque insisto, de que no hay más remedio que la persona que quiera hacerlo vaya entrando capítulo por capítulo viendo lo que le pide, os indico que solamente enumero lo que se puede hacer aquí. Pero advierto que es un tema un tanto farragoso. Bien, vamos a ver algunos conceptos de los que nos va a preguntar Hacienda en relación con el inmueble que estamos viendo, que es un inmueble arrendado. Pues bien, como en el caso anterior, nos va a preguntar los días en el que el inmueble ha estado arrendado. Y nos va a preguntar una cosa muy importante, que está en el tipo de este contrato de arrendamiento. Si la casa, como he dicho antes, es un arrendamiento de un inmueble que está destinado a la vivienda habitual de otra persona, vamos a tener derecho a una reducción del 60% de entre los ingresos y los gastos que hemos tenido. Si una vez que tengamos los rendimientos netos, a esos rendimientos netos lo vamos a reducir un 60%
y el 40% solamente va a ser el que va a pasar ya a tributar junto de la base general con el resto de otros conceptos. Luego es muy importante que en esta casilla pongamos el apartado número 1. ¿De acuerdo? Y ahora voy a pasar por algunos apartados de los muchos que tiene, donde viene el lapicito de los datos que hay que reportar al tema del arrendamiento. Voy a poneros algunos de los más significativos. Aquí hemos visto que hemos de poner, como antes he dicho, la fecha de los días que hemos tenido el inmueble arrendado, y también he puesto el tipo de arrendamiento, que en este caso es el 1, que es el que lleva la bonificación del 60%. Aquí ya empieza a pedirnos cosas a Hacienda. Hacienda nos está preguntando ya que digamos la fecha en que hicimos el contrato de alquiler. Hay que dársela, ¿de acuerdo? Y este año de cualquier cosa que metamos nos va a pedir información para poder ella contrastarla. Por ejemplo, en los gastos de reparación de lo que puede, y conservación, pues Hacienda nos va a decir que metamos el importe, pero nos va a pedir, que aunque no sea obligatorio, nos lo va a pedir, que le demos el NIF de la persona que ha producido el gasto. Es decir, que a lo largo de todo el capítulo del arrendamiento, Hacienda va a recabar información para que pueda contrastar lo que estamos diciendo. Esto, que este año será un inconveniente, es muy probable que facilite mucho la devolución una vez que revisen todos los datos, porque tiene toda la información, y también me imagino que va a venir, se beneficiará o nos beneficiaremos los que tengamos que hacer en años sucesivos estos temas, porque mucha de la información que ya le hemos proporcionado va a continuar en vigor. Pero insisto, es un capítulo un tanto farragoso y por tanto, si la persona tiene que hacer la información con tranquilidad y con las pistas que yo aquí le estoy dando, pues va entrando poco a poco y va respondiendo a las diversas cuestiones que va planteando. Ya insisto que plantea cuestiones de todo tipo. Por ejemplo, nos va a pedir el NIF del arrendatario. En fin, nos va a pedir un montón de cosas. Y aquí, al igual que antes, también quiero hacer una consideración. Eh, Cuando hemos dicho que aquí nos pide el número de días que ha estado arrendado, puede darse el caso de que una persona haya tenido durante un tiempo la casa desocupada y después la haya alquilado. Pues bien, en este capítulo deberemos de meter por los días que está alquilado. Pero esa persona, si el tiempo que ha tenido la casa a su disposición, también tiene que darla de alta y poner los días que ha estado esa casa a su disposición. O sea que, como veis, es un tema un tanto farragoso, pero que, vamos, está muy controlado por Hacienda y hay que hacerlo bien hecho, por así decirlo. ¿De acuerdo? Por tanto en un caso como en otro, cuando vayáis a cerrar la pestaña de aceptar, es probable que Hacienda os diga lo que antes he comentado, que os diga, esta vivienda no tiene metido los días, no tiene los 365 días del año. Pues bueno, pues ya lo sabemos y aceptamos el comentario y le damos a continuar. Aquí voy a hacer dar un poco de información para ver cómo se metería el tema de la amortización del inmueble. Os digo todo esto porque es uno de los aspectos que más deduce de los ingresos que hemos recibido, una cantidad considerable. Pero Hacienda pide mucha información. Lo primero que nos pregunta es si la casa que tenemos arrendada la hicimos por una operación onerosa o lucrativa. Es decir, si la compramos nosotros o la recibimos en herencia. Pues si la compramos nosotros, la pondremos aquí y punto. Si la ponemos por herencia, aquí lo que estamos diciendo es que otra persona tenía esa casa antes y por tanto, pues nos va a venir diferenciado el tema. Pero es que además aprovecha esta circunstancia para luego hacer el cálculo de la amortización. Y a título simplemente significativo, o sea, muy por encima, nos va a pedir la fecha donde compramos el piso, como el piso no lo hemos vendido, solamente nos va a preguntar cuándo compramos el piso y cuánto nos costó el piso. O sea, el piso, y va a hacer lo siguiente, va a comparar el valor catastral con el precio de la venta de lo que nos costó el piso y va a calcular un valor, que ese es el valor de amortización que lo va a utilizar como gasto. En definitiva, un lío impresionante para quien no esté acostumbrado a este tema. Yo me encuentro con la obligación
de decirlo, pero insisto en el tema. Este año, aquellos que no estéis muy familiarizados, acudir a un gestor para que os lo haga. Y luego aquí voy a hablaros también de otro concepto. Vamos a avanzar un poquito más. Vamos a ver otro concepto que este año también es una novedad. Puede ocurrir cuando alquilemos un inmueble, lleve, por ejemplo, una cochera o un trastero asociado a lo que estamos cobrando de alquiler. Entonces Hacienda también analiza ese tema y lo vincula con el tema del inmueble principal, como un elemento accesorio. Pues nos va a pedir una serie de informaciones para poder meter ese apartado. Y tenemos que distinguir dónde meterlo. Pero no quiero insistir más en este capítulo porque puede provocar confusión y yo insisto en que la persona que quiera meter este año por primera vez, pues tranquilamente va leyendo los apartados y va metiéndolo en el sitio. Y si en un aspecto concreto tiene dudas, pues si me lo pregunta y lo sé, lo reportaré. ¿De acuerdo? Bien, hemos visto los aspectos, digamos, que son por parte del propietario de los inmuebles. Y como resumen, hemos dicho que tenemos tres casos. La vivienda habitual, que que no tributa, y que además voy a haceros una observación este año para evitar confusiones. Aunque queda claro que la vivienda habitual no tributa, os vais a encontrar este año que cuando elaboréis el borrador de Hacienda, va a aparecer el inmueble este de vuestra casa habitual junto a los otros. Pero comprobar que pone casa habitual, porque aunque vendrá reflejado el inmueble, ese inmueble no está tributando. ¿De acuerdo? Es otro aspecto más que ha cambiado este año y que está provocando muchísima confusión en muchísimas personas. ¿De acuerdo? Bien, pues mm, hasta aquí quiero contar lo que quiero contar del tema de lo que son, digamos, como por la parte de la persona, del propietario de los bienes. Y ahora vamos a ver los capítulos que podemos deducirnos o bien como propietario porque estamos pagando un préstamo a nuestra casa habitual, o bien, como he dicho antes, personas que quieren deducirse el alquiler. En el caso que estemos hablando de la casa habitual, del propietario, la casa habitual, y que esa casa habitual tenga un préstamo hipotecario y que esa casa habitual se haya adquirido antes de 2013, esa persona está en disposición de poder hacerse la deducción de todo el dinero que haya pagado por ese préstamo. Ya expliqué esto en otro vídeo de cómo se hacía, pero aquí lo recuerdo. ¿Qué es lo que debe hacer la persona? Pues sencillamente debe irse al capítulo de apartados, meterse en deducción por inversión en vivienda habitual y simplemente meter aquí el importe de lo que ha pagado del préstamo. Y cuando digo lo que ha pagado, puede meter lo que ha amortizado más los intereses. Una vez hecho eso, en el programa en automático va a hacer el cálculo de cuánto le representa la deducción. Voy a haceros también otra observación que es objeto de consulta por parte de muchas personas. Si tu banco para contratar el préstamo te obligó a hacerte un seguro de la vivienda e incluso una póliza de vida para garantizar las condiciones del préstamo, por consultas, digamos, ya realizadas a Hacienda, esos dos conceptos, el importe de esas dos pólizas, se pueden incorporar junto al resto de todos los gastos que hayas tenido, gastos no, perdón, todo lo que hayas dedicado a pagar el préstamo. Luego, entonces, no tenemos que hacer nada más, pero tener claro que ha de cumplir los requisitos que estamos diciendo, que esa vivienda ya se compró antes de 2013. Si no, no tiene derecho a deducción. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a plantear el caso de, ya salimos del propietario y nos vamos ya a las personas, los arrendatarios, las personas que se han ido a vivir a una ciudad, han alquilado una casa y nos preguntan, oye, ¿yo puedo deducir por alquiler? Pues bien, aquí tenemos que diferenciar dos cosas. La deducción, digamos, estatal, que es la deducción que se estableció antes de hasta el 2015,
y que posteriormente a 2015 ya no corresponde aplicarla, y de aquellas casas que, como antes he dicho, sí que estaban anterior a esa fecha. Era anterior a esa fecha, ya han mantenido el contrato en esa casa. Es decir, que una persona en el 2014 se metió a vivir de alquiler en una casa, ese año se pudo deducir y se puede deducir todos los años desde esa fecha hasta ahora porque continúa viviendo en esa casa y por tanto le corresponde esa deducción. ¿De acuerdo? ¿Cómo se mete esa deducción? Pues esa deducción, hay un capítulo que pone deducción por alquiler en vivienda habitual, se meterá allí, pondrá el NIF del arrendador para que Hacienda lo pueda pillar si él no lo declara y a continuación meterá el importe y ya está. Y ya está. Y en este caso, Hacienda había una disposición que decía cuánto le aplicaba, que lo aplica en automático, y también le decía cuál era el importe máximo, que eran hasta 9.000 euros, que se podía deducir por concepto de alquiler. Pero insisto que en este caso solamente aplicaría a la persona que ya tenía alquiler antes de 2015 y lo ha mantenido. Ahora bien, imaginemos que esa persona se fue de esa casa en el 2014 y en el 2019 se ha ido a vivir a otra casa en otra comunidad. ¿Qué ocurre? Pues a esa persona no le corresponde la deducción estatal de la que estamos hablando ahora. Y no le corresponde deducción ninguna en concepto de alquiler de vivienda a nivel estatal. Ahora bien, si en su comunidad se ha establecido alguna deducción por alquiler, que tendrá que averiguarlo, lo que tiene que hacer es irse al apartado de deducciones, perdón, de deducciones autonómicas y meterse en la casilla correspondiente, que lo vendrá identificado perfectamente, y ahí meterse. ¿Qué ocurre? Que en el tema del alquiler de las viviendas de las distintas comunidades hay más ruido que nueces. ¿Qué quiere decir? Que ponen muchos requisitos para poder aplicarte la deducción. Te ponen requisitos a nivel de la cantidad que percibes, te piden requisitos de que haya hecho en el contrato unas disposiciones oficiales. Es decir, que muchas veces queremos entrar ahí y la gente me pregunta, oye, es que yo he puesto los datos y no me altera el resultado. Bueno, pues seguro que el programa en automático está viendo que hay algún requisito que no lo cumples. Pero insisto, que solamente para aquellas personas que tengan en sus comunidades deducción por alquiler, se han de meter en el capítulo correspondiente de deducción autonómica, que ahora no voy a, porque cada comunidad tiene el suyo, se meterá los datos que allí le exijan y el programa en automático le dirá si le corresponde o no. ¿De acuerdo? Pues bien, hecho todo esto, digamos que al final, pues ya lo de siempre, una vez metido todos los datos, analizado todos los conceptos, viendo los datos que están incorporados, los no incorporados, pues lo que tenemos que hacer es lo que ya hemos dicho, pues presentar la declaración. Y también, como hemos dicho, habrá que determinar si la declaración es conjunta o separada y hacemos la declaración. Luego, en definitiva, siendo consciente que este año es un tema muy farragoso, el tema de los inmuebles, y que está siendo objeto de muchas dudas, voy a hacer una recopilación muy rápida de todo lo que he dicho hasta ahora. Primero, este año el concepto que siempre asociábamos, vivienda habitual, domicilio fiscal, olvidarlo. Cuando nos pidan la información del domicilio fiscal, metamos la información a fecha de hoy, a la fecha del periodo en que estamos dando la renta, de cuál es nuestro domicilio fiscal, para que Hacienda sepa dónde nos tiene que dar las comunicaciones, dónde nos puede identificar y dónde estamos, por así decirlo. La vivienda habitual, que ya vendrá recogida por Hacienda de otros años, si le damos el carácter de vivienda habitual, vendrá reflejada por todos sitios, pero esa casa no tributa. Esa casa no tributa porque es nuestro domicilio fiscal. ¿De acuerdo? Por tanto, es el domicilio fiscal de la pareja, del matrimonio, que está haciendo la declaración, tanto de un caso como de otro. No tributa. Si tenemos otra vivienda, puede ser que tenga dos circunstancias. Que esté a disposición de sus titulares, con lo cual sencillamente le diremos los días que la hemos tenido en nuestra propiedad y Hacienda de forma automática calculará la renta que le corresponde. Le aplicará el 1,1 o el 2% de la cantidad que le corresponda. ¿De acuerdo? Y si tenemos una casa en alquiler,
una casa de alquiler, tenemos la obligación de reportar toda la información que ha constituido tanto los ingresos como los gastos. Y insisto que con las nuevas modificaciones que ha incorporado Hacienda, es un trámite que este año, que es la primera vez, yo ya he hecho varias y luego ya cuando has hecho varias ya te familiarizas y estoy convencido que en el futuro será mucho más fácil todo. Pero este año tiene dificultad. Luego, antes de empezar a tropezar con este tema, mi consejo es que os pongáis en manos de un asesor. No va a cobrar mucho por hacer esta renta, que es fácil de hacer, nada más que farragosa. Eso sí, tenéis que llevarle mucha información que os va a preguntar para poder ofrecer la Hacienda. Por tanto, y por supuesto, mi consejo es que si tenéis una casa alquilada, que la declaréis, porque Hacienda lo va a descubrir y si no la habéis declarado, vaya a tener serios problemas. ¿De acuerdo? Ya veréis que es mucho menos de lo que os pensáis. El gravamen que supone es farragoso de meter la información, pero está bien tratada fiscalmente y no vaya a tener muchos problemas fiscales, digamos, de coste de incremento de vuestra renta. Es más, yo os diría que hay casos en que una persona con la casa de alquiler tributa menos a Hacienda que teniendo la casa sin declarar. Pero es que además es nuestra obligación declararla. Por tanto, y todos los pasos que Hacienda ha hecho este año van conducidos a saber quién es el propietario de cada casa que está alquilada. Si el tema que estamos hablando no es una casa de vivienda habitual y estamos hablando de viviendas que son de temporada, de varios meses, esas casas no se pueden acoger a la deducción del 60%. O esas casas turísticas, esos pisos que alquilamos a los turistas, cuidado con el tema porque esas viviendas ya no gozan del 60% de deducción. Y ahí, más que nunca, sí que os aconsejo, si no estáis familiarizados, que acudáis a un asesor para que os haga vuestra renta. ¿De acuerdo? Bueno, pues lamento mucho que esta charla pueda parecer un poco farragosa, pero es lo que hay. Así que, sin más, ya me despido y espero no tener que hacer nuevos tutoriales de temas que estén tan complicados como este. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias y hasta otra próxima charla.